Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ama agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera lectura de la carta a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor, mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas las islas. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado
a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber, y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos abordando la temática que se nos proponía el día de ayer, y es la realidad de estar preparados. Esta gran necesidad, esta conciencia que debemos de tener diariamente de que en cualquier momento, el día y la hora menos pensada, llega nuestro Señor. Y si nosotros, sabiendo cuál es la voluntad de nuestro Señor, y no la cumplimos, recibiremos muchos azotes. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que aquellas cosas que hacemos en contra de la voluntad de Dios a conciencia, advertidos plenamente por nuestra conciencia, por nuestra formación cristiana, y sin embargo cometemos el pecado, tendrá castigo. Esto tendrá castigo si no hay arrepentimiento, si no hay purificación de nuestra vida en esta tierra. Por supuesto que todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, porque es que no es solo desobedecer a nuestro Padre Dios, sino que eso es un pecado. Y el pecado tiene consecuencias. Romanos 6:23 dice, el salario del pecado es la muerte. Por supuesto que lo que hacemos mal en esta tierra empieza a traernos consecuencias malas. Pero no solo eso. Por ejemplo, quien se mete con el licor, las drogas, los vicios, daña su salud, pierde su empleo. Claro, hay unas consecuencias temporales, pero eso no es lo grave. Lo grave van a ser las consecuencias eternas. A la segunda venida de Cristo seremos juzgados cuando venga nuestro amo, porque hoy el Señor nos habla en forma de parábola, pero ese amo es el Señor. Y el criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo a su voluntad, recibirá muchos azotes. Estos azotes significan el castigo eterno. Estos azotes significan perderse el cielo e ir a la gehenna, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, es decir, al infierno, a la perdición. Y este castigo no tiene comparación con ningún castigo presente. Imagina el momento en que has tenido un dolor muy fuerte en tu cuerpo, un dolor de una muela, un dolor de estómago, un dolor de riñón. Hermano, no se compara ni con los dolores de parto de una mujer, no se compara. El sufrimiento eterno, el infierno. Imagina toda la eternidad, tú privado del amor de Dios, tú privado de la luz, tú privado del abrazo de tus seres queridos. Si en esta tierra a veces experimentamos soledad, abandono, nos hace falta un abrazo, una frase de cariño, todo eso es amor y eso es lo que nutre nuestra vida, ¿qué será? Miles, millones y millones de años sin una gotita de ese amor. Eso es el infierno. No nos vayamos a ganar ese castigo, queridos hermanos. Si hoy tenemos conciencia de estar en pecado, de estar desobedeciendo a Dios, pensemos que esto nos traerá consecuencias, que esto nos merecerá azotes.
castigo eterno. Y entre más conozcamos, entre más cerca estemos a este evangelio diario, tú te imaginas si llevas 2, 3 años escuchándome todos los días, meditando la palabra de Dios, pues hemos escuchado tantas cosas de la palabra que ya no tendremos excusa para decir, Señor, es que yo no sabía. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Tenemos una gran responsabilidad, yo como sacerdote, tú como laico que ya estás comprometido con el evangelio diario, tenemos gran responsabilidad y esto nos debe hacer más temerosos de Dios. El que anda por ahí por el mundo, que no tiene mucho conocimiento de Dios, que apenas se lleva de su intuición, de la intuición de su conciencia, que no tiene la conciencia tan formada por la palabra, pues a este Dios le tendrá un castigo menos riguroso. Pero imagina para ti y para mí que estamos comprometidos, que todos los días estamos aquí, como se dice, al lado del cañón, en esta batalla, en este combate, no nos vaya a pasar como dice San Pablo. Yo que inscribí para la carrera me quedé fuera. Tú y yo que hemos enviado este evangelio, que lo hemos meditado, que lo hemos compartido, ¿qué tal que nos perdamos? Líbrenos el Señor de la calamidad, la tragedia más grande de un ser humano, perderse la vida eterna. El hermano Pedro en la ciudad de Guatemala predicaba en la época de la colonia. Hermanos, hermanos, un alma tenemos y si la perdemos, ¿qué haremos? Solo tenemos una oportunidad, solo tenemos una vida. Aprovechémosla para el arrepentimiento, para la reparación. Y no se vale esperar a último momento de la vida para confesarse, arrepentirse, porque el que en esta vida no purga, no purifica sus malas acciones, le toca el purgatorio. Dicen místicos que la única diferencia entre el purgatorio y el infierno es que en el purgatorio es la esperanza de un día salir de allí, en el infierno no, pero igual los tormentos serán terribles. Tenemos que en esta vida estar preparados, en esta vida hacer caridad, hacer ayunos, vigilias de oración, reparando todo el pecado que hemos dejado atrás en las confesiones, pero que tal vez hemos pensado que es muy mágico. Y el perdón de Dios no puede ser mágico. El perdón de Dios es divino y justo. Nos perdona, pero también nosotros debemos reparar. Es algo natural de quien hace daño, reparar. Hoy motívate a arrepentirte, a reparar y proyéctate a vivir en gracia de Dios todos los días de tu vida de aquí en adelante. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Gracias por estar acá. Si no te has suscrito al canal, nos haces demasiado bien. Suscríbete y haz que lleguemos a una persona más, a 2 más, por medio de tu suscripción y el compartir de este evangelio a tus amistades. Un santo día para todos.